lights. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Empezando a desandar el 2023. Uno en los primeros días suele ser optimista, o al menos se fija objetivos, tiene proyectos y demás, pero todos sabemos que va a ser un año bastante complicado para los argentinos en general, porque sumado a la profunda crisis económica por la cual venimos atravesando hace un tiempo ya, se suma que va a ser un año electivo y también con algunos cambios en algunos países cercanos a la Argentina, como en Brasil, que también asumió hace muy poco Lula da Silva. Bueno, vamos a hablar de la política internacional y también de la política nacional con Carlos Rucauf, a quien ya voy a sumar a este Zoom político. Ha desempeñado distintos cargos públicos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bienvenido. ¿Qué tal? Un placer para mí estar con ustedes. Saludos a todos los televidentes y que tengamos, al menos en lo personal y familiar, un buen año. Bueno, justamente vos sabés que lo que estás diciendo vos es con lo cual cerramos de alguna manera el 2022, ¿no? Mucho no podemos hacer a lo mejor para cambiar a la totalidad del sistema este anacrónico argentino, pero a lo mejor sí empezar por uno mismo y mejorar también al que está cercano a uno, ¿no? Al menos en eso sí podemos colaborar. Vamos a hablar primero de política internacional, porque empiezo por lo siguiente. Ha asumido hace muy poco tiempo, muy pocos días, Lula da Silva en la presidencia justamente de Brasil. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa también para la Argentina, ya que somos como una especie de socios adherentes a la política y sobre todo a la economía de lo que suceda en el vecino país? Es muy importante lo que pasa en Brasil. El escenario cambia, efectivamente, como bien estás explicando. Y yo creo que en lo que respecta a nuestro país, este año tiene desde el mundo tres desafíos. Uno es cómo nos insertamos en esta relación con un nuevo gobierno de Brasil y al mismo tiempo cómo lo hace todo el continente. En segundo lugar, la situación de Ucrania, que nos va a volver a afectar, además de los pobres ucranianos, nos va a afectar a nosotros. Y en tercer lugar, la incógnita de esta relación entre Irán y Venezuela, que puede también afectarnos en la seguridad interior. En el caso específico de Brasil, asume un presidente que va a hacer dos visitas claves, una a Washington y la otra a Beijing. Esas dos visitas iniciales, además de la tradicional visita a la Argentina, implica una toma de decisión muy clara del nuevo gobierno. Es no estar alineado con ninguna de las dos superpotencias del siglo XXI. Por el contrario, seguramente va a buscar ser un tercero en cuestión y volver a recuperar con Estados Unidos, Brasil, el rol de subpotencia emergente que algún momento tuvo y que durante el gobierno Biden perdió, porque la relación Biden y Bolsonaro fue pésima, y eso creo que lo ha ayudado mucho a Lula a empezar con el pie derecho en la relación con Estados Unidos, y naturalmente tiene una vieja relación con China porque es parte de un acuerdo internacional que integran Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, India, es el BRICS. A mí me parece muy importante entonces que sepamos que ahí va a haber una relación que se va a dar en el tiempo, que va a ser seguramente buena por la relación internacional y el peso específico de Brasil, y que Brasil no va a tener mucho en cuenta, pese a lo que acá se dice, quién gobierna ahora y quién va a gobernar a fin de este año, sino que va a ser una relación con Argentina estratégica, como hizo siempre. Es decir, que en ese movimiento de piezas claves que va a llevar adelante Brasil, en el caso de Argentina, nos es conveniente por el perfil que pretende tomar el presidente. Sí, lo que pasa es que también tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Claro. Si nosotros tenemos un gobierno tan malo como este, es difícil encontrar una solución
a los problemas que tenemos, por mejor que le vaya a nuestro vecino. Argentina no tiene claramente claro qué quiere hacer en el mundo. Brasil sí, lo tiene porque tiene una política exterior permanente, más allá de los presidentes que van cambiando. Y Argentina no la tiene, lamentablemente. Yo espero que el próximo gobierno trate de hacer una política de Estado, al menos en política exterior y defensa nacional. Es fundamental para todos los grandes países del mundo. Bueno, ya nos vamos a ocupar de lo que está pasando en Argentina específicamente, pero ya que mencionabas Ucrania, Rusia, la invasión de Rusia sobre Ucrania se ha extendido en el tiempo mucho más de lo que uno pensaba. ¿Cuál es el panorama para el 2023? Bueno, si ustedes recuerdan, yo dije en Semanario ya hace bastante tiempo que esta iba a ser una guerra larga. Lamentablemente acerté y va a seguir esta guerra, no tiene viso de terminar. Sí, el presidente Zelensky fue recibido por el presidente Biden en los Estados Unidos y habló ante el Congreso de los Estados Unidos, cosa muy poco común para un presidente de un país de tamaño mediano. Entonces está claro que Estados Unidos va a seguir jugando fuerte, al menos los 2 años que le quedan a la administración demócrata, junto a Biden, junto a Zelensky, junto a la OTAN, frente a Rusia. ¿Esto qué significa? Que la guerra va a continuar, que esta guerra va a seguir afectando económicamente al mundo, y Argentina este año que pasó nos afectó muchísimo. La gente de Córdoba lo sabe, el precio del gasoil, recuerden, el precio del gas que ahora volverá a subir, todo eso tiene que ver con mala administración interna de la administración Fernández, pero también con este problema estratégico mundial que causa este país invadido, porque Ucrania era primer exportador mundial de trigo, era el lugar por el que pasaba todo el gas ruso a Europa. Hoy ese gas no llega a Europa y entonces el precio del gas se disparó, le costó 6.000 millones de dólares de reservas a la Argentina el año que terminó y le puede costar una cifra parecida porque se está haciendo un gasoducto, que ojalá lo terminen, pero no se está haciendo ninguna planta de gas licuado. Entonces tenemos otra vez el problema de los combustibles como un problema mundial que acá se va a agravar por la incapacidad de gestión interna. Y a esto sumale el otro tema que te decía, que es la relación Irán-Venezuela. Este gobierno que se está yendo, pero que le queda un año, tiene una relación demasiado cercana con Venezuela. Ahí está durmiendo todavía un avión que llegó en forma irregular. Y Irán es una potencia terrorista que ya atacó 2 veces nuestro territorio. Entonces yo creo que hay que estar muy alerta durante el 2023 y más aún durante el 2024 sobre las posibilidades de que vuelvan a ocurrir problemas en Argentina y que la inteligencia argentina debe estar vigilando que no nos ataquen en lugar de estar buscando los trapos sucios del enemigo político de turno. Son tantos de los hechos que se suceden en la Argentina que uno casi que olvida, ¿no? Que ese avión venezolano descansa aún acá y todavía no se ha investigado a ciencia cierta que lo trajo justamente acá junto a sus tripulantes. Volviendo a la invasión de Rusia sobre Ucrania, hay una cierta apatía de organismos de derechos humanos y de algunos países también por no involucrarse. ¿Y esto tiene que ver con una postura, con una ideología o más bien porque hay una dependencia económica también para con Rusia? Yo creo que en parte es una cuestión de ver la vida con un solo ojo, porque yo no entiendo cómo no se tiene en cuenta lo que está pasando con las mujeres y los niños en Ucrania, esa cantidad de violaciones, de asesinatos, que yo también las emparento con un socio muy importante de China, de Rusia, la invasión a Ucrania, que es Irán. Irán está maltratando a sus mujeres de una forma feroz y hay muy poca reacción. Yo no veo la reacción de los grupos que con todo derecho defienden a las mujeres en otros temas, que estén defendiendo este abuso terrible. Hace muy pocos días, un avión de Mahan Airlines, la misma empresa del avión que tenemos estacionado en Ezeiza, viajó durante 2 horas desde Teherán a Dubái y en la mitad del camino, en ubicación internacional, fuera del mandato de la República Islámica de Irán, el comandante recibió una orden, volvió, hizo 2 horas más de vuelo para que detuvieran a una señora y a su hija
por el único delito de ser la esposa y la hija de un futbolista que había hecho una declaración a favor de la persecución a las mujeres en Irán. Entonces a mí me parece que es muy importante que se vea siempre los derechos humanos con todos los ojos. Yo no entiendo que uno diferencie dictadores. Para mí, Pinochet, Putin y los dictadores de Venezuela, de Nicaragua o de Irán son la misma cosa. No importa que digan que son cosas distintas ideológicamente. Carlos, no quiero desaprovecharte. ¿Cómo se sale de este problema que tiene la Argentina en este momento, que podría estar horas y horas citando los inconvenientes, con una mesa de diálogo, pero a ver, una mesa de diálogo sincera entre los políticos de los distintos signos? ¿De qué manera se sale de este problema que tenemos? El primero que tiene que saber nuestra gente, y que lamentablemente ignoran muchos dirigentes, es que Argentina tiene toda la situación para poder salir rápidamente de esta crisis. Tenemos petróleo, tenemos una gran reserva de shale gas, tenemos alimentos y tenemos agua. Estos 4 elementos, según la OTAN, son los conflictos que se van a dar en el siglo XXI. Nosotros tenemos todo lo que el mundo ambiciona. Hay que saber negociarlo bien. Nelson Mandela siempre decía que cuando uno tiene algo que le interesa al mundo, o lo negocia bien o se lo roban. Por eso yo hablaba de política exterior y defensa nacional. Tiene que haber acuerdos. Yo espero que el próximo gobierno de la Argentina, que sea un gobierno sensato, con hombres capacitados y mujeres capacitadas para gobernar, y que llamen a la mejor gente de todas las fuerzas políticas y hagan una modificación copernicana de esta situación de constante pelea que tiene el kirchnerismo desde el poder. Yo realmente creo que hay en parte ignorancia, pero en parte mala fe. Cuando se habla acá de coparticipación federal, seamos claros, las provincias productivas son postergadas desde 1930. Me refiero específicamente a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Estas 3 provincias aportan el doble de lo que reciben de coparticipación federal al erario público federal. Y lo mismo ocurre con la ciudad de Buenos Aires, porque es la sede de grandes empresas. Entonces, no es verdad que acá el problema es repartir la plata entre las provincias. Acá el problema es volver a dar marcha atrás a la idea que se puso en 1930, donde el Estado federal se quedó con los impuestos que cobraban las provincias. Estados Unidos tiene una base de grandeza económica porque los impuestos directos los compran las provincias y después dan coparticipación. Acá las cobra el Estado federal, no le paga bien a las provincias y utilizan los fondos para chantajear a los gobernadores. Por eso hoy tenemos este conflicto. ¿Cómo me pueden decir a mí que los miembros de la Corte, que son, según ellos, parte del juego de la derecha repugnante, macrista, etcétera, como ellos llaman a los miembros de la Corte, es Maqueda? ¿En serio? Maqueda, un peronista de toda la vida, un cordobés de toda la vida, Rosati, que fue un clave en la Convención Constituyente, un jurista de nota, alcalde de la ciudad de Santa Fe y ministro de Justicia de Néstor Kirchner. ¿En serio ellos son la derecha o es que el gobierno fue para cualquier lado? Había un comunista francés, cuando yo era joven, que decía que el problema del comunismo en Francia es que cuando Stalin ordenaba doblar, los comunistas seguían derecho en Francia hacia la doctrina de Marx y Lenin. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta gente ataca a los demás sin mirarse en el espejo y en la historia personal que tiene. No es esa la forma de construir que tenemos que lograr los argentinos. Tenemos que lograr políticas de Estado desde diálogos ciertos. Si vos le decís a alguien, venga, vamos a negociar, y comenzás por insultarlo, no hay negociación posible. Difícil. Cortito, porque ya nos quedamos sin tiempo. Si mañana fuesen las elecciones, ¿quién las gana? Las pierde el gobierno, porque nadie, el gobierno federal, porque nadie gana una elección en el mundo con una inflación del 100%. Bien. Muchas gracias, Carlos. Carlos, cortito, ¿no? Claro que sí, cortito. Cumplió, perfectamente, cumplió. Gracias, Carlos. Un abrazo. Muchas gracias. Lo mejor en lo personal para todos ustedes. Gracias, igualmente.
Nos vamos a la primera pausa y en un ratito lo que vamos a hacer es hablar de alergias y sobre todo de cómo va la evolución de la vacunación acá en Córdoba y también en el país. Ya venimos.